Así que hoy quiero también darle un poquito de continuidad a esta palabra que compartimos, como digo, el domingo pasado. Y si ahí se ha compartido también por YouTube, así que también puedes escucharla. Si quieres volver a escuchar y retener algunas cosas, ¿no? Pero quiero que me acompañe a la palabra del Señor. Hoy quiero hablarte de un tema sencillo pero importante. Y quiero que vengas conmigo a Ezequiel 37. Ezequiel 37, un texto relativamente conocido, ¿verdad? Me gusta este texto, me impresiona este texto, esta situación, y quiero que podamos verla. Y cuando lo tengas, pues me dices un fuerte amén. Cuando lo tengas. Ezequiel 37. No te he pasado los textos, pero vamos a leerlo. Dice: la mano de Jehová, del Señor, vino sobre mí, hablando de Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar por cerca de ello, por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, di conmigo, profetiza sobre todos estos huesos y dile: huesos secos, oíd ¿el qué? Palabra. Fíjate, palabra de Jehová, palabra del Señor. Me dijo, versículo 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí que tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la palabra en el versículo 10, Ezequiel dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Versículo 11, me dijo luego: hijo de hombre, fíjate qué detalle, dice: todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar este momentito. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque hoy podemos venir un día más, un domingo más, Señor, con el deseo de abrir tu palabra, Señor. Con el deseo, Señor, de poder ser tocados, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Ser retados por el poder de tu palabra. Ser cambiados por el poder de tu palabra, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que en esta hora tú puedas, Señor, hablarnos, Señor. Esa palabra que también tú has puesto en mi corazón, Señor, que yo pueda compartirla, Señor, de la mejor forma, Señor, para que también podamos seguir hacia adelante, Señor, en el propósito que tú has marcado sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mira, rápidamente el contexto del libro de Ezequiel es un contexto difícil, no es un contexto fácil. El pueblo no solamente atraviesa por un tiempo difícil, sino que además es un pueblo rebelde. Desde el capítulo 1 Dios le dice a Ezequiel: yo te llamo a predicar,
Pero ten en cuenta esto, Ezequiel, no te van a escuchar. Y no hay cosa más triste que tú prediques y sepas ya de antemano que no te van a escuchar. Ezequiel dice la palabra que es obediente al mandato, al mensaje, y él está predicando la palabra. El pueblo en el capítulo 36, tú puedes verlo, habla de una restauración futura porque están pasando por un tiempo difícil. Hay esos niños, Están pasando por un tiempo difícil. Y entonces, espera que viene el grito. A ver. Ahí está. Y entonces, en este capítulo 37, dice la palabra que el Señor lo lleva a un lugar, ¿no? Lo lleva allí, dice que está lleno, es un valle lleno de huesos secos. ¿Qué crees que es un valle de huesos secos? A ver, alguien que haya estudiado. ¿El qué? Ay, Señor. Un lugar donde hay muchos huesos, ¿qué es? Un cementerio. Un cementerio. Arqueología del estudio de los huesos. El tema de todo eso. Bueno, en fin. La cuestión es que Dios lo lleva a un cementerio. Y allí, estando en un cementerio que no es un lugar cómodo, Dios le dice, profetiza. Y entonces dice que él puede ver cómo esos huesos empiezan a juntarse, empiezan a tener tendones, dice que empiezan a tener esa forma, pero no tienen espíritu. Y entonces una vez más le dice, profetiza. Y la palabra en el versículo 11 es que le dice, Dios dice, todos estos huesos son la casa de Israel. Todo esto, dice, es el pueblo de Israel, ¿no? Esto también lo podemos nosotros aplicar hoy a nuestros días. Pero quiero llevártelo a un poco la línea que estamos tomando con esta palabra, con este lema de ser luz. Y quiero decirte una cosa importante, quiero que puedas escuchar este texto. Si me lo quieres ir acompañando, me lo acompañas, si no, no te preocupes. Pero un texto conocido, Romanos 10:14, si estás apuntando. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este texto es un texto muy retador, porque hace algunas preguntas Pablo en su carta de Romanos y dice, ¿cómo creerán si no han oído el mensaje? Estamos hablando de muchos pueblos donde no se ha predicado nunca el mensaje. Viste ahí en la entrevista que hicimos que había gente que te decía que casi que ni sabía quién era Jesús. Y esto es algo que nos tiene que desafiar. Pero aquí hoy yo quiero hablarte de este texto en relación a este texto porque habla de dos cosas. Habla de predicar, pero también en la última parte dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que no es solamente hablar, sino también estar en esos lugares, en esos sitios predicando la palabra. Estar y hablar. Y yo quiero hablarte de estas dos palabras. La primera es esa, estar. Dice el texto de Ezequiel que dice, fui llevado, vino sobre mí y me llevó, dice esa palabra de Ezequiel, ¿no? Al valle que estaba lleno de huesos secos. Como te digo, aquello era un cementerio, era un lugar hostil, un lugar de oscuridad, un lugar de tiniebla, un cementerio. En un cementerio, hermano, si algo no se respira, es alegría. Es raro que en un cementerio se respire alegría, algo raro, a no ser que tengan la esperanza, ¿no?, de que esa persona que ha muerto va a la eternidad. Pero realmente es un lugar triste, es un lugar donde se respira soledad, donde se respira amargura, donde se respira desolación. Es un lugar inerte. No hay vida ahí. Y realmente nadie quiere estar allí mucho tiempo. Yo he escuchado de casos de gente que cuando le ofrecen un trabajo, pues toman el trabajo rápido, pero si es en un cementerio se lo piensan un par de veces. Dicen, un cementerio. Y genera como, aquí decimos yuyu, como cierta cosa, ¿no? Porque no es un lugar cómodo. No es el lugar que dices, ¡buah! Quiero ir todos los días y estar allí.
Nadie tiene pensado pasar su vida allí como el lugar donde cada día acuda, a no ser que sea por ver un fallecido, alguna cosa así. Pero es un lugar hostil. Y al final, incluso ese lugar te impregna de tristeza, incluso de apatía, de desánimo. Y fíjate qué curioso que Dios lleva a Ezequiel a ese lugar. Y allí, estando en ese lugar, Dios habla a la vida de Ezequiel. Y no solamente es el mensaje para Ezequiel, sino también para el pueblo. Allí en ese lugar hostil, Dios quiere traer luz y quiere traer esperanza a un pueblo totalmente destruido. Ahora te hago una pregunta. ¿Será que Dios quiere llevarte a ti y a mí a lugares hostiles? ¿A lugares difíciles? ¿Será que Dios quiere llevarnos a lugares que no son tan cómodos? ¿Será que tú y yo, hermano, estamos dispuestos a ir donde nadie quiere ir? ¿Tú estás dispuesto a ir donde nadie quiere ir? Se hizo el silencio, ¿eh? Porque no es algo fácil. ¿Será que un cementerio, hermano, pueda ser un lugar marcado en el propósito de Dios? Para hacer luz tenemos que estar dispuestos a ir a lugares que muchas veces no son cómodos. Lugares que quizá a veces no son los lugares que nosotros habíamos soñado para nuestro ministerio. Hoy día el ministerio se idealiza mucho, ¿no? Miramos los focos, miramos los escenarios. Pero ¿y qué si el propósito de Dios es llevar tu ministerio a un lugar hostil, a un lugar difícil, a un lugar donde se respira tristeza, donde se respira soledad? Y para ser usados por Dios a veces, hermano, nos toca estar solos frente a un lugar totalmente hostil. Ahora, yo creo que todos hemos pasado por ese momento donde hemos estado en un lugar difícil, donde hemos estado en una etapa difícil, donde hemos estado, no sé, en un ambiente difícil. Y yo quiero decirte una cosa importante que es necesario que sepamos, porque a veces podemos confundir esto. Mira, muchas veces hay personas que confunden consecuencia con propósito. Consecuencia con propósito. Esto significa que esa persona está en un sitio malo y dice, bueno, estoy aquí, pero es porque Dios ha querido que yo esté aquí. Y no son capaces de darse cuenta de que están en ese lugar por sus consecuencias. A veces cuando hay personas que yo he hablado con ellos y te das cuenta de que la trayectoria no es una trayectoria buena y que están en un momento difícil o en una situación difícil y piensan que Dios lo está llevando allí, digo, esta persona se está engañando a sí misma. Porque al final tú estás en un lugar hostil, en un lugar difícil, porque tú has decidido llegar a ese lugar. Y una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es ser también realistas con las decisiones que tomamos. Porque es muy fácil decir, es que es la voluntad de Dios que... No, a lo mejor sí, pero tenemos que revisar si son consecuencias de las decisiones que nosotros hemos tomado y que nos han llevado a un lugar hostil. Por eso digo que hay personas que confunden consecuencias con propósito. Y hay personas que confunden comodidad con visión. Con misión, perdón. Dice, hombre, si estás en un sitio que no estás bien, seguro que esa no es la voluntad de Dios. Porque ¿cómo Dios puede llevarte a un lugar tan complicado? Y piensan que los propósitos de Dios siempre tienen que ser propósitos que a mí me gusten, que a mí me agraden. Hay personas que dicen, bueno, yo, si Dios me pide esto, pues lo hago. Si a eso aquello que es difícil, bueno, pues a lo mejor eso seguramente no sea la voluntad de Dios, ni sea el propósito de Dios. Pero aquí estamos viendo cómo Ezequiel es llevado a un lugar que no es fácil, que no es cómodo. Por eso digo que muchas personas confunden comodidad con la misión. Fíjate que en Mateo 16, 21 y 22 dice la palabra que Jesús sabía que tenía que ir a tierra hostil. Dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que estando en Jerusalén muera allí, tierra hostil. Jesús sabía que no era una decisión de él, sino que el Espíritu Santo, el Señor, el Padre, lo guiaba hacia la cruz. Ese era el objetivo. Pero la cruz no era un lugar cómodo, no era un lugar fácil, era tierra hostil. Y sin embargo, ¿qué le dice Pedro? Le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca.
Pedro dice, Señor, yo no creo que esto sea voluntad del Padre, que tú mueras. Está confundiendo comodidad con misión. Y hermanos, qué importante es saber cuando el Espíritu Santo te está llevando a un lugar y cuando no. Porque cuando el Espíritu Santo te lleva a un lugar, sea cómodo o no sea cómodo, siempre tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene un plan. Y esto es algo que tú y yo, como, entre comillas, el ser luz, tenemos que estar dispuestos a que Dios pueda movernos a lugares que sean cómodos y lugares que estén bien, pero también a lugares que no sean tan cómodos. Y para eso yo tengo que saber realmente por qué yo estoy yendo a ese lugar. Porque como digo, puedo confundirlo con mi comodidad, puedo confundirlo con mis consecuencias, pero yo tengo que ser una persona que tenga discernimiento, saber escuchar la voz del Espíritu para saber hacia dónde he de dirigirme. Dice la palabra que Ezequiel fue llevado por el Espíritu, pero también vemos la vida de Jesús, que también Jesús fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y el desierto tampoco era un lugar cómodo. El desierto no es un hotel, pero fue llevado por el Espíritu. Y no importa si es un lugar, como digo, con la comodidad o sin la comodidad, lo importante es que tú sepas que el Espíritu Santo te está llevando a ese lugar. Me gusta en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 10. Fíjate lo que dice, si me puede acompañar, Hechos, sin perder el de Ezequiel. Pero Hechos 16, Pablo, que está en modo misión, dice la palabra, versículo 6, dice, y atravesando Frigia, está escribiendo Lucas, la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Te hago una pregunta, ¿tú crees que Dios no quiere que prediquemos la palabra? ¿Tú crees que Dios no quiere que prediquemos la palabra? Hemos leído antes, ¿no? Que ¿quién irá, por decirlo así? Dios desea que prediquemos la palabra, claro que sí, pero es muy importante entender dónde Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra, en ese momento exacto. Dice la palabra que, dice, y le fue prohibido por el Espíritu hablar palabra en Asia. Y dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu no se lo permitió. Y fíjate, dice versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estando en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Si te fijas, Dios quiere llevar a Pablo a un lugar que quizás no era el que Pablo tenía planificado, un lugar que no era quizás el que Pablo ya tenía pensado, lo haré de esta forma, sino que lo llevó totalmente a otro lugar. Pero lo importante aquí no es que Dios me lleve a un lugar o a otro lugar, lo importante es saber dónde Dios quiere que yo esté. Porque Dios quiere que yo vaya, pero yo tampoco tengo que decir, bueno, pues voy a cualquier lado, no, sino que tengo que saber cuál es la voluntad de Dios. Y como digo, a veces Dios nos va a llevar a lugares hostiles, difíciles. No es fácil predicar en una cárcel, pero quizás Dios te lleve a ser predicador en las cárceles. Pero lo importante es que tú sepas, que sepamos cuál es la voluntad de Dios, hacia dónde Dios quiere llevarnos. Hace no mucho recibimos una misionera que está en uno de los países perseguidos. Ahora en noviembre vamos a recibir a otra misionera que también está en un país perseguido. Y cómodo no es, obviamente. Fácil no es. Pero qué bueno es ver personas que sabemos que están haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Claro, ellos podrían decir, bueno, yo puedo predicar aquí en Lucena. Está bien, sí, pero a lo mejor Dios te está llamando a otro lugar. Y es importante que entendamos que no es solamente el hablar, sino que es el ir al lugar. Y ahora quiero hablarte de esto, de la segunda cuestión, del hablar. Dice que Ezequiel solo tenía la misión allí de hablar, de declarar, de profetizar. Dios lo lleva a ese lugar, a ese cementerio, a ese valle de huesos secos, y ahí lo único que le dice es, profetiza, habla. Hermano, nosotros muchas veces
pensamos que, por ejemplo, voy a darte un ejemplo muy sencillo, en nuestros trabajos. Solo tenemos que estar. Pero también es importante que entendamos que para hacer luz hay también que hablar. Hay personas que a veces dicen, bueno, que vean cómo yo soy, que vean mis hechos. Y es importante que vean tus hechos, pero también que escuchen tus palabras. Una cosa con la otra tiene sentido. Y necesitamos entender esto. Dios lo lleva a Ezequiel, lo lleva a esa tierra, a un lugar hostil. Y estando allí le dice, profetiza, habla, abre tu boca. Y algo que me gusta es que Ezequiel no se pone a cuestionar. Dice la palabra que profeticé como me fue dicho. Ezequiel se puso a hablar. Profetizar, hermano, mira, quiero darte una definición. Todos entendemos esta definición normalmente, hablar por inspiración divina. Pero profetizar también es hablar en nombre de Dios y por inspiración de Dios. Cuando yo estoy hablando la Escritura, también estoy profetizando. Porque es hablar palabra de Dios. Y a veces solamente miramos como el tema del don, ¿no? Como el tema de, bueno, tengo que traer una palabra. No. Cuando nosotros abrimos la Escritura y hablamos la Escritura, también estamos siendo voceros, también estamos siendo profetas. También estamos siendo mensajeros de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser mensajeros, a ser profetas, a ser voceros en este tiempo, en este lugar, en esta sociedad, en el lugar hostil. La semana pasada yo decía una frase que algunos me la han dicho esta semana, ¿no? Que la luz no puede alumbrar en medio de la luz, no tiene sentido. La luz alumbra en medio de la oscuridad. Y yo decía que en medio de tu trabajo, que es un trabajo quizá donde hay gente que son paganos, son mundanos totalmente, ahí es donde tú puedes hablar. Ahí es donde tú puedes estar. Pero es importante que tú y yo abramos también nuestra boca. Yo no estoy diciendo que le digas toda la Biblia de memoria, pero que Dios te dé la sabiduría para poder hablar y traer de muerte vida. Porque eso es lo que hizo Ezequiel en ese momento. Y mira, y quiero que podamos reflexionar en esto, que tiene que ver con la idea de hablar. En el versículo 11, fíjate lo que dice Dios. Dice, ellos andan diciendo, el pueblo de Israel, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Somos del todo destruidos. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba diciendo estas palabras. Habiendo visto milagros de Dios, habiendo escuchado lo que Dios hizo en medio de esos tiempos, porque escúchame, lo que ellos escuchaban, el pueblo en ese momento, era todas las maravillas que Dios había hecho, desde Moisés hasta Noé, todos los milagros que Dios hizo con Josué. Y sin embargo dicen esa frase, dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. No sé si te ha pasado alguna vez, espero que no, que te haya encontrado un cristiano que te diga, pues no hay esperanza. Pues todo está destruido. Ya no hay esperanza. No sé si te la has encontrado, pero yo entiendo que un cristiano siempre tiene una esperanza. Una esperanza, como estábamos cantando, firme, ¿no? Como un ancla. Palabra, hay un texto, mientras que escuchaba la canción me recordaba este texto que me encanta, que dice que la palabra dice en Hebreos, creo que es, dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza, o romano, creo que es romano. Bueno, lo puedes buscar. Romano, esperanza contra esperanza. O sea, esa frase significa, me encanta esa frase, significa que cuando ya no había esperanza, surgió una esperanza nueva, una fuerza nueva, ¿no? Ahora, esa esperanza no surge de nosotros mismos, sino que surge de Él. Mi esperanza está en Él. Él es mi esperanza. Si yo me miro a mí mismo, si miro la sociedad, pues ¿qué pensamos? Que todo está mal, sí. Pero tenemos una esperanza que no avergüenza, dice la palabra, que es gloriosa. Y el mensaje de este pueblo era eso, que ya no había esperanza. Dice, somos del todo destruidos. ¿Qué tipo de mensaje es ese? A ver, un mensaje, ¿qué? Pesimista, un mensaje negativo. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo es tu mensaje? Cuando tú hablas con la gente del Señor, ¿cómo es tu mensaje? Yo me doy cuenta que hay
diferentes tipos de personas. Las personas que solo hablan desde la perspectiva de lo negativo. Como te digo, hay cristianos que quizás todo está mal, todo va mal. Y al final, cuando una persona todo el rato en su boca tiene este pensamiento que todo está mal, que mal, que mal, que mal, al final lo que ocurre es que afecta al alrededor. Hay personas que en su casa todo el rato dicen todo está mal, 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 mal. En la calle dicen todo está mal, mal, mal. En la iglesia todo está mal, mal, mal. Y al final todos los que están en su alrededor son afectados. Porque quiera o no, en cierta medida te afecta. Yo recuerdo que cuando estábamos en el seminario, tengo un amigo, no te voy a decir el nombre, pero recuerdo que cuando predicábamos, ¿no? Allí en el seminario, te tocaba predicar a lo mejor un día, delante de todos los alumnos, los profesores. Al final del año predicabas unas pocas veces, ¿no? Ya, no sé si predicáis, ¿sí? ¿Predicáis la palabra? Y entonces una de las cosas que yo hacía era, esto se llama feedback, ¿no? Es preguntar a algún hermano, a algún compañero, ¿qué tal la predicación? Hombre, yo no quería que me mintieran. Si la predicación había sido un desastre, pues dime que ha sido un desastre y mejoramos, ¿no? Y para eso estamos en el seminario. Y había gente que te decía, oye, pues la predicación de verdad ha sido de bendición, cómo me ha gustado. Dice, es verdad que a lo mejor en este punto, pues, te dicen, ¿no? Por ejemplo, yo le hubiera dado un poquito más de fuerza a esto. Vale, y tú anotabas. Pero yo recuerdo que tenía un compañero, macho, que siempre todo era negativo. O sea, yo me acercaba y le decía, ¿qué tal la predicación? Y me decía, hombre, se puede mejorar, ¿no? Porque esto, y hombre, aquí no lo hiciste bien y tal y cual. Y yo me iba pensando, digo, madre mía. Yo llegué a un momento y decía, yo ya no sé ni predicar, creo. Llevaba predicando años antes, pero digo, yo no sé predicar. Después, a la siguiente vez, le volví a preguntar. Y lo mismo. Hombre, podrías mejorar en esto. Y yo dije, nunca más le pregunto. Porque me di cuenta que era su actitud, que era su vida, que él era así. Yo no sé si era muy, no sé. Pero siempre era el no más que el sí. Y en algún momento también le dije, oye, pero dime alguna cosa buena, ¿no? No creo que todo esté mal, ¿no? Hombre, sí, bueno, alguna cosa buena hay, pero de todo. Digo, bueno, hasta luego. Y hay personas que a veces son así. Y yo lo entiendo que en la calle haya gente sin esperanza, que haya gente que diga, para nosotros, como decía el pueblo de Israel, todo nos va mal, ¿no? Estamos destruidos. Pero ¿y en la iglesia? ¿En el cuerpo de Cristo? Ahora, no significa que tampoco, que vamos a la otra cuestión, ¿no? Personas que no son realistas con la situación. Están viviendo una situación mala y siempre dicen, bueno, es que no, todo está bien. Y es como que obvian la realidad del lugar donde están. A lo mejor están en un cementerio, como digo, en un tiempo muy difícil. No, pero todo está bien, todo va muy bien. Y no se dan cuenta y no son conscientes de que también, oye, no pasa nada. Por decir, estoy en un tiempo difícil, estoy en un lugar hostil, ¿no? Cuando nosotros hablamos con esos misioneros que están en lugares difíciles, ellos no te engañan, no te dicen, pues lo estamos pasando súper bien, pues todo va súper bien. Te dicen, no es fácil. No es fácil, tememos por nuestra vida, pero no hemos perdido la esperanza. Seguimos adelante. Pero hay este tipo de gente también, que no son conscientes, que no son capaces de ver el tiempo, el lugar donde están, que no son realistas con su situación. Y nosotros, hermanos, cuando hablamos, tenemos que tener presente esto, que no estamos soltando palabras al aire. Si te fijas, cuando Ezequiel habla, cuando Ezequiel profetiza, hay algo que ocurre. Cuando nosotros hablamos, hay algo que ocurre también. Dice la palabra de Dios que el Señor creó todo lo que existe, dice, con el poder de su palabra. La palabra tiene peso. Nuestras palabras pueden marcar la vida de una persona, ¿no? Imagínate que hay un conflicto y tú le dices a una persona, te odio, ¿no? Y ya después, por mucho que tú quieras borrar eso, esa palabra ha quedado en el corazón. ¿Verdad o mentira? Afecta. Sin embargo, cuando tú das una palabra de aliento, una palabra de ánimo en un tiempo difícil, también esa palabra levanta. Y hemos estado viendo todo este tiempo atrás, Nehemías, ¿no? Dice la palabra que él fue y les habló lo que Dios había hecho con él. Y dice que el pueblo entonces tuvo ánimo para trabajar. Nuestras palabras tienen poder, tienen peso. Pueden afectar.
Proverbios 18:21, rápidamente lo leo, dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y Proverbios 12:6 también creo que habla en relación a esto. Este no lo tengo aquí. Dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Nuestras palabras, hermano, el poder de nuestra palabra es un regalo que Dios nos ha dado y que el ser humano es el único que tiene. Ahora, yo te hago una pregunta: ¿tus palabras las usas para edificar o las usas para dañar? ¿De qué están llenas tus palabras? ¿De amor, de odio, de amargura, de resentimiento? Las palabras son una herramienta que Dios nos ha dado. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, una herramienta como un cuchillo. Te hago una pregunta: ¿un cuchillo es bueno o es malo? Con un cuchillo yo puedo matar a alguien, ¿verdad? No lo voy a hacer. Puedo dañar a alguien, pero también puedo utilizarlo para cortar. Yo qué sé, imagínate una persona que está atado, para cortar jamón, dice. Para una persona que imagínate que tiene una cuerda y está atado, tú puedes también utilizar ese cuchillo. Es una herramienta. La palabra es exactamente igual. Yo mi boca, dice la palabra, que también puedo utilizarla para bendecir o para maldecir. Fíjate lo que dice en Mateo 12, 36 y 37. Si lo puedes poner, por favor. Mateo 12, 36 y 37. Jesús está hablando sobre las palabras. Y él dice esta cuestión de que las palabras también tienen su peso, no solamente en nuestro día de hoy, sino también en el juicio final. ¿Lo tienes? Dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Toda palabra que nosotros hablamos, daremos cuenta de ella. Si yo soy una persona, hermano, que siempre hablo mal a la gente, que hablo mal de la gente o hablo mal a la gente, es porque quizá en lo profundo de mi corazón, vamos a ser honestos, puede ser que estoy amargado. Muchas veces revisa, analiza. Yo lo he hecho yo mismo, me doy cuenta de que cuando hablo mal, quizás es porque dentro de mí hay algo en ese momento. Hay un resentimiento, hay una amargura, hay una desconfianza, hay un daño ocasionado. Y eso hace que nosotros hablemos mal. Por eso yo quiero decirte dos cosas. Primero, no debemos hablar a la ligera. Y segundo, debemos de medir el peso, el impacto de nuestras palabras hacia nuestro entorno. Es importante que seamos honestos y analicemos cómo hablamos. ¿Cuál es el mensaje que transmitimos? Por eso te digo que cuando nosotros vamos a un lugar hostil, cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, que son lugares de oscuridad, en las calles, nosotros tenemos que revisar el tipo de mensaje que damos a la gente. ¿Cómo hablamos a la gente? Si es un mensaje donde solo te enfocas en lo malo, si es un mensaje desde una realidad alterada, o si es un mensaje real pero buscando lo bueno. Efesios 4:29 también habla de esto y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice: sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es lo primero que piensa cuando hablamos de corrompida? ¿Qué? Es así, pero lo lógico, lo que primero que pensamos son las palabrotas. Cuando decimos ninguna palabra, ve, aquí no hay que decir palabrotas, no está bien las palabrotas. Corrompido tiene que ver con algo que no sirve, tiene que ver con algo podrido, tiene que ver con algo que no tiene valor. Y ahí no es solamente las malas palabras, sino también lo que nosotros, como digo, no es solamente insulto o ¿me entendéis? No, palabrota, sino también cómo nosotros decimos cosas, cómo nosotros hablamos. Porque a veces, oye, a lo mejor por fuera puedes ser muy guapo, te puedes vestir muy bien y a lo mejor tu boca sueltas basura por ella. Y tenemos que revisar
analizar, pensar cómo nosotros hablamos a la gente. Porque este texto nos invita a que podamos revisar y que podamos ser como Ezequiel. Hay un contraste muy fuerte entre las palabras del profeta Ezequiel y las palabras del pueblo. El pueblo dice: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos todos destruidos. Pero Ezequiel dice: huesos secos, oíd palabra de Jehová. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La diferencia entre el pueblo y Ezequiel es que el pueblo habla de muerte y Ezequiel habla de vida. Cuando nosotros estamos en nuestros contextos, tenemos que estar allí, pero también nosotros tenemos que hablar vida, no hablar muerte. Tenemos que hablar esperanza, tenemos que hablar salvación y no hablar destrucción. Hay momentos que tenemos que hablar de pecado, eso sí, está claro. Pero muchas veces hablamos y parece que nos unimos a ese cántico del mundo de que todo está mal, todo está mal. Y ser luz tiene que ver, hermanos, con ser voceros de Dios. Pero para esto es importante que nos hagamos algunas preguntas. Mira, te las hago rápido. ¿De quién proviene el mensaje que tú hablas? ¿Proviene de ti o proviene de Dios? Porque si te fijas, Ezequiel, mira lo que dice: huesos secos, oíd, ¿el qué? Palabra de Jehová. No dice palabra mía, dice palabra del Señor. Yo te hago una pregunta: ¿de quién proviene el mensaje que tú hablas? ¿De quién proviene? ¿Proviene de ti? ¿Proviene de tus emociones? ¿Proviene de tu experiencia? ¿O proviene de la palabra de Dios? Del corazón de Dios, de la boca de Dios. Y para yo escuchar la voz de Dios tengo que estar cerca de Dios. Esto es una ecuación muy sencilla de entender. Tengo que estar cerca de su palabra. Segunda pregunta: ¿cómo es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? ¿Y para quién es tu mensaje? Juan el Bautista, me gusta mucho a mí Juan el Bautista, y él decía esta frase: yo soy una voz que clama en el desierto. Desierto, lugar difícil, lugar hostil, pero yo soy solamente una voz. Yo soy la voz que clama en el desierto. Y eso es a lo que tú y yo estamos llamados a hacer, como Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Estamos llamados a predicar el mensaje de esperanza en lugares de oscuridad. La luz, cuando brilla en medio de la oscuridad, como te digo, en medio de luces, no tiene sentido, sino que tiene sentido en medio de la oscuridad. Y todos los días nos encontramos en lugares oscuros. ¿Verdad o mentira? ¿Sí? Nuestro trabajo, si vas al médico, si vas a comprar, si vas a las calles. En teoría aquí no. ¿Esto es un lugar oscuro? No. ¿Sí o no? No debería. Hoy, Señor Jesús. Luego oramos para... Nosotros somos la luz de este mundo y estamos llamados a iluminar este mundo. Traer ese mensaje de esperanza. Y quiero que me acompañe, con esto voy a terminar esta ilustración de esta historia. Juan capítulo 11, si puedes acompañarme con tu Biblia. Vamos a leerla rápido, porque queremos centrarnos en Jesús. Juan 11. Y mira cómo Jesús actúa en su día a día. Todos conocemos la historia de Lázaro, más o menos, ¿no? Lázaro era amigo de Jesús, dice la palabra que murió. Dice versículo 1: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta la hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y se enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dice, vamos a saltar al versículo 17, porque ahí Jesús, ya después que Lázaro ha muerto, se presenta allí en la aldea de Lázaro. Dice versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Estaba donde estaba Lázaro? En el sepulcro. Lugar cómodo, lugar incómodo, lugar bonito, lugar de alegría, lugar de tristeza. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Versículo 20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y fíjate lo que dice Marta: lugar hostil, lugar difícil. El mensaje de Marta: Señor,
si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? Fíjate cómo es Marta. Muchos analizan esta frase y dicen que hay fe en esta frase, pero también hay un reproche grande. Si tú hubieras estado aquí, en este lugar difícil, en este momento difícil, mi hermano no habría muerto. Muchas veces Dios nos lleva a un tiempo difícil, a una etapa difícil, a un lugar difícil. Y estando allí decimos, es que tú no sé qué, es que tú no sé cuánto. Y le echamos la culpa a Dios. Pero Dios no es un Dios de muerte, sino que es un Dios de vida. Dios no es un Dios de mala noticia, es un Dios de buenas noticias. Y dice el versículo siguiente. Bueno, el versículo 22, saltamos al versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahora fíjate qué pregunta le hace. ¿Crees esto? Y Marta contesta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús le da ese mensaje profético, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida, y hace que Marta también cambie su mentalidad, cambie su actitud, cambie su visión. Ya no dice, es que tú, sino que dice, yo creo en ti. Con el mensaje, con la palabra que Jesús le da. Versículo 43, saltamos al 43. Y dice, bueno, que Jesús ora y va allí al sepulcro. Y dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadlo y dejadlo ir. Fíjate que el mensaje de Jesús es un mensaje que trae vida, aun cuando hay muerte. El mensaje de Jesús es un mensaje que trae restauración. El mensaje de Jesús es un mensaje que trae sanidad, a pesar de que pueda ser el lugar más hostil, el lugar más difícil, el lugar más complicado. El valle de huesos secos, hermano, en la historia de Ezequiel se convirtió. Ese lugar era un lugar de muerte, de tristeza, se convirtió en un lugar de gozo, de alegría. Era un lugar donde había personas que no, digámoslo así, entendeme, no servían porque ya estaban muertas. Y de repente se levanta un ejército que dice la palabra que era grande en extremo. El entierro de Lázaro se convirtió en una fiesta. Y por eso, hermanos, tú y yo estamos llamados a ser luz, a ser profetas de Dios, mensajero de Dios en medio de lugares difíciles, para traer esperanza donde no lo hay, para traer vida donde hay muerte. Y yo sé que tú esto lo sabes, y yo sé que este mensaje es un mensaje que tú dices, bueno, sí, está claro, pero yo quiero que hoy podamos revisar, vernos a nosotros mismos. ¿Cuál es el tipo de vida que estamos llevando? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos predicándole a la gente? Y entender que no solamente estamos llamados a estar, sino también a hablar, a abrir nuestra boca, a declarar que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo que, el libro de Mateo nos habla del evangelio como esa buena noticia. Pero la buena noticia tiene que ser hablada. Y termino con este texto que hablábamos al principio, que dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz.